Si tienes la condición de hígado graso o quieres prevenirlo, este vídeo es para ti, ya que por suerte es una condición patológica muy fácil de revertir, que en todos mis pacientes que han tenido hígado graso se ha ido esa grasa hepática fácilmente y se puede prevenir también de una manera muy sencilla con una buena alimentación. Te voy a explicar cuál es el diagnóstico, las causas, los síntomas y cómo solucionar el problema de raíz yendo a la causa, ya que a día de hoy no hay ningún fármaco que lo solucione. No hay fármacos para el hígado graso y los triglicéridos altos, que van de la mano, y vas a ver cómo tiene también relación con la hiperinsulinemia. Mi nombre es Alejandro Pérez, experto en nutrición clínica, y vamos a ello. En primer lugar, debemos saber que el hígado graso normalmente es un diagnóstico del doctor que te dice: mira, lo siento, tienes hígado graso. ¿Por qué? Porque bien te ha hecho una ecografía abdominal y lo ha visto, o bien ha visto las enzimas hepáticas alteradas, tu condición de exceso de grasa, y ha diagnosticado hígado graso. Yo te voy a decir que si tú tienes estas tres condiciones, estas cuatro condiciones, muy probablemente, vamos, al 99% vas a tener hígado graso. 1. Sobrepeso. 2. HDL bajo. 3. Triglicéridos elevados. Y 4. Insulina basal por encima de 7. Si tienes esta condición, de 7 o 10 más bien, en ayunas, si tienes esta condición, lo más normal es que tengas bastante grasa hepática. Los síntomas principales son los siguientes, ya que, y como veis, no es una lista corta, ya que al final es un órgano pues, que se encarga de la producción de enzimas, es el filtro, junto a los riñones, que tiene el organismo. Nos ayuda a depurar toxinas. Ya sabéis que el alcohol es un gran tóxico y el primer órgano que fastidia es el hígado. De hecho, después de la piel, que la piel es un órgano, el más grande que tenemos en el cuerpo es el hígado. Y además es el único que es capaz de regenerarse. Es decir, si a mí me cortan un cacho del corazón, no lo puedo regenerar. Si me cortan un cacho del intestino, no puedo volver a tener la misma cantidad de intestino que tenía antes. Pero el hígado sí, el hígado tiene esa capacidad de regenerarse. Y por eso la condición patológica de hígado graso tiene tan buen pronóstico y es tan fácil de revertir, ya que en ese aspecto también el hígado es agradecido y, al igual que enfermo, puede recuperar rápido su salud si lo tratamos bien y hacemos las cosas como hay que hacerlas para tener buena salud. El primer síntoma son las migrañas, ¿vale? El dolor de cabeza, que suele ir acompañado de fatiga crónica, dolor abdominal y digestiones muy pesadas, ya que tenemos que tener en cuenta que el hígado produce más de 500 enzimas, muchas de ellas implicadas en la digestión, ¿vale? Entonces me va a doler la tripa y voy a tener unas digestiones muy pesadas si tengo el hígado alterado. El quinto síntoma es la deficiencia de vitamina D, que no es un síntoma como tal, pero es un indicador, ¿vale? Cuando yo consumo el sol, digamos, me expongo al sol, o suplemento de vitamina D, o alimentos ricos en vitamina D, van a pasar una serie de procesos hasta obtener la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, ¿vale? Hasta obtener el calcitriol van a haber numerosos procesos en el camino y el hígado es uno de los órganos implicados en esos procesos, al igual que el riñón, ¿vale? Y un mal funcionamiento hepático o renal, pese a que tome mucho el sol, pese a que consuma vitamina D, puede causar deficiencia de vitamina D. Por eso hay muchas personas que, pese a tomar magnesio, que es el mineral que permite activarla, pese a exponerse al sol frecuentemente, pese a suplementar vitamina D, pese a comer alimentos ricos en vitamina D, lo cual también es difícil llegar a los requerimientos de vitamina D con el huevo, por ejemplo, pese a ser un alimento entre los que hay más ricos en vitamina D. Habría que comerse de 20 a 30 yemas de huevo, ¿no?, para obtener la dosis diaria. Eso, salvo Liver King, no hay persona que lo haga. Entonces, la deficiencia de vitamina D es indicador de que el hígado no va bien si estoy haciendo todo lo demás correctamente. Puede ser también un fallo en los riñones. La libido baja, ya que las hormonas sexuales
los precursores más bien de las hormonas sexuales inician su producción en el hígado. La tiroides dañada, ¿vale? Los síntomas tiroideos: estreñimiento, frío, cansancio, debilidad, caída del cabello, ganancia de peso, piel seca, son síntomas de alteración en la tiroides. Y es que nos saldría la TSH elevada, nos indicaría que la tiroides está vaga, está lenta, y el hígado pues tiene mucha importancia en la producción de hormonas tiroideas, sobre todo en la conversión de T4 a T3, ¿vale? Prácticamente toda esta conversión se realiza en el hígado. Y color amarillento o incluso las palmas de las manos rojas, ¿vale? Son otros de los síntomas de hígado graso. Entonces, si tienes sobrepeso, estos marcadores están alterados y tienes algunos de estos síntomas, vas a tener hígado graso, ya te lo digo yo. Sin embargo, como he dicho, no hay fármacos para ello, pero sí hay tratamiento eficaz con la alimentación natural y sin efectos adversos. Para ello debes conocer la causa. Yo tengo el hígado en el cual puedo almacenar todo el carbohidrato consumido como glucógeno hepático. Cuando yo lleno esta reserva que tengo aquí en el hígado de azúcar, de fructosa, de glucosa, de todos los carbohidratos consumidos, por la noche durmiendo, pues lo voy a ir consumiendo, y durante el día, al día siguiente en ayunas, si me voy a dar un paseo, lo voy a ir consumiendo, lo vacío y luego al desayunar lo vuelvo a reponer. Sin embargo, si yo he comido carbohidrato y luego más carbohidrato y no me he movido y luego vuelvo a comer, yo ese exceso de glucosa lo tendré que almacenar en algún lado, ya que aquí no cabe porque el depósito está lleno. Entonces, por un proceso que se llama lipogénesis de novo, que es creación de grasa a partir de la glucosa, voy a crear grasa hepática por ese exceso de carbohidrato, principalmente fructosa, que estoy consumiendo. Recuerden que el azúcar de mesa es 50% fructosa, ¿vale? La sacarosa, ¿vale? Es un disacárido, pues la mitad, el 50% del azúcar de mesa es fructosa, y por eso los zumos, los batidos, el maíz es muy alto en fructosa, jarabe de maíz, los refrescos, toda la bollería, la mermelada, me va a causar hígado graso, ¿vale? Porque es un exceso de azúcar que no estoy consumiendo, ¿vale? La grasa dietética, tan solo el 10% de la grasa hepática proviene de la grasa dietética. Y hay un mito muy extendido que es que el hígado graso es por comer grasa, cuando solo el 10% máximo de toda la grasa hepática se ha visto que proviene de la grasa consumida. O sea, es imposible generar un hígado graso con una alimentación muy baja en carbohidratos y alta en grasa. Imposible. ¿Sabéis vosotros cómo se le saca el paté a las ocas? ¿Inflándolas a carne, aguacate y huevos? No. Inflándolas a maíz, porque es muy rico en fructosa. Inflándolas a zumos de frutas, porque son muy ricos en fructosa. Y rápidamente engordas a las ocas y le generas un hígado graso y haces paté, que es el que nosotros consumimos. Los cerdos son vegetarianos y se inflan a maíz, a pan y a zumos de frutas y a leche. Y se ponen extremadamente gordos. Es imposible poner a un cerdo en muy poco tiempo así de gordo como consigue la industria alimentaria a base de una dieta cetogénica, por ejemplo, de aguacate, de aceite de oliva, frutos secos y pescado. Imposible, ¿vale? Es imposible. Metabólicamente no se puede formar un hígado graso consumiendo solamente grasa y proteína. Comiendo a saciedad y de una manera realista, sin hacer locuras, es imposible. De hecho, la cebada, ¿de dónde piensan que proviene el nombre de cebada? De cebar a los cerdos a base de maíz y cereales, que los van a poner muy gordos y con hígado graso. Entonces, cuando yo tengo un exceso de lipogénesis de novo en el organismo y de creación de grasa a partir del azúcar, por un consumo excesivo de fructosa, hígado graso, suelo tener también resistencia a la insulina. Todos los pacientes con hígado graso tienen la insulina basal por encima de 5, lo cual ya comienza a ser inflamatorio. La mayoría tiene o prediabetes o diabetes tipo 2, niveles altos de azúcar en sangre, y resistencia a la insulina, que es la hormona que permite metabolizar el azúcar.
Mi célula está formada por receptores de insulina y estos permiten que mediante un transportador, cuando conecta aquí la insulina, este transportador pueda meter la glucosa en la célula, cuando conecta la insulina con el receptor. Si yo tengo todos mis receptores conectados y sigo mandando insulina, la insulina en sangre me va a crecer. Y esa hormona es anabólica por excelencia. ¿Por qué los diabéticos tipo 1, cuando no se había inventado la inyección de insulina artificial, exógena, morían y fallecían? Porque no tenían suficiente cantidad de insulina para crear músculo, crear tejidos, ¿vale? Y sobrevivir, es esencial para la vida. Pero el exceso enferma, ¿vale? Y por eso los diabéticos, al inyectarles insulina, se empezaron a poner gordos. Y tú coges a una persona, pese a comer muy poco, y le inyectas, y le inyectas, y le inyectas, y le inyectas insulina, lo pones muy gordo, ¿vale? Porque es la hormona anabólica por excelencia cuando hay una desregulación, hay resistencia a la insulina e hiperinsulinemia en sangre. En ese contexto, con bajos niveles de glucagón, que es la hormona que permite que haya más acceso a tu grasa corporal, en esa condición vamos a acumular grasa. Entonces, cuando yo he saturado a los receptores de insulina con tanta insulina porque he abusado de la comida, he estado comiendo 6 veces al día, excesivo carbohidrato constantemente, me vuelvo resistente a la insulina. Y ya cuando conecta la insulina con el receptor, no se dan los mecanismos para que entre el azúcar en la sangre. De tal manera que la insulina sigue conectada, aumenta el azúcar en sangre porque no lo metaboliza y el páncreas ve la señal de azúcar alto y sigue secretando insulina para barrer esos 180 miligramos por decilitro de azúcar en sangre que no ha conseguido introducir en la célula. Y sigue secretando insulina, y sigue secretando insulina. Y ese exceso de insulina en sangre va a hacer que yo no pueda acceder a mi grasa y que tenga los triglicéridos altos, hígado graso y me encuentre con sobrepeso. Entonces, para revertir toda esta condición, ¿qué debo hacer? Sencillamente, una dieta sin carbohidratos. ¿Vale? ¿Para qué? Para bajar el azúcar, para bajar la insulina y para quitar la grasa hepática, usar su glucógeno y usar su grasa al no consumir carbohidratos. Evitar batidos, zumos, refrescos, azúcar, bollería, maíz, harinas, pan, pasta, cereales, tubérculos, patatas, yuca. No es que sean perjudiciales los tubérculos, es que en caso de hígado graso hay que reducir. Luego ya posteriormente, cuando ganemos sensibilidad a la insulina, el HDL me aumente, los triglicéridos me bajen, me disminuya la insulina, me quite el sobrepeso, pues podré volver a tomar carbohidratos, pero ha llegado el punto que ya no lo tolero porque he enfermado metabólicamente hablando. Todo esto evitar, las frutas y los zumos de frutas también. Las frutas, priorizar las que no tienen carbohidratos. El coco, el aguacate, el tomate, los frutos rojos, los arándanos, las frambuesas, las fresas, ¿vale? El limón, la lima. Priorizar la verdura, que la verdura no tiene apenas carbohidratos. Incluir sobre todo carnes, pescados, huevos, vísceras y quesos. Saciarte con grasa y proteína de calidad. Verduras, a tope de verduras. Aceite de oliva, de coco. El ghee también, la manteca de cerdo para cocinar también se puede usar, el propio ghee, la mantequilla, no margarina, evitar todo aceite de semilla refinado, coco, aguacate, frutos secos, cacao, esto grasas saturadas de la buena, grasa que da estabilidad, grasa fundamental para tu cerebro, grasa que reduce la oxidación del organismo, que da estabilidad a la célula, o sea, esencial para la vida. La leche materna, que es el primer alimento que nos llevamos a la boca, es excesivamente rico en grasas saturadas y colesterol. Por algo será. Entonces, cuando llevamos este tipo de alimentación y respetamos una ventana de ayuno de al menos 12 o 16 horas al día, los niveles de insulina van a bajar mucho en sangre, ¿vale? Porque la insulina, si yo no consumo comida, no la disparo. Es una hormona, ¿vale? Anabólica, cuando introduzco nutrientes en el cuerpo. Entonces, lo que tengo que conseguir es bajar los niveles de insulina en plasma para que pueda acceder a la grasa, que me aumente el glucagón, que es la hormona contraria a la insulina, acceda a mi reserva de grasa y queme mi grasa corporal. La grasa me va a dar saciedad y cuando yo me sacio, al final acabo comiendo bien, sin antojos. ¿Por qué? Porque mi azúcar está estable y no tengo ansiedad
por la comida, que es lo que sucede cuando me inflo a carbohidratos refinados. Más cosas a añadir: vitamina D3 más K2, tener niveles de 80 en sangre, de 60, 80, 100, magnesio y potasio, me van a ayudar con el antojo por el azúcar y son minerales que solemos tener deficiente, más aún si como bajo en carbohidratos, suficiente sal, que el salero sea tu nuevo azucarero, y el sol, importantísimo para tener buen estado de ánimo. Me va a aumentar los niveles de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, y de melatonina. Voy a tener un sueño más reparador. Un día bien vivido en la playa es la clave para una buena noche de sueño. Y el grounding, el earthing, el caminar descalzo en la naturaleza, me va a combatir la oxidación generada por el exceso de carbohidratos, que son muy oxidativos, consumidos en exceso, y el grounding hace que ganemos electrones del suelo que neutralizan estos radicales libres, evitando la inflamación, el envejecimiento, mejorando la circulación, la presión arterial, etc. Tengo un vídeo reciente, un reel, en mi Instagram hablando de los beneficios de andar descalzo por la naturaleza. Gratis y accesible para muchas personas. Césped, barro, agua, cemento si está húmedo también vale, la playa, etc. Y no olviden de descansar lo suficiente, evitar pantallas artificiales por la noche y dormir tus 8 o 9 horas sería ideal. Ya con todo esto, yo voy a conseguir quitar la grasa hepática, revertir el hígado graso y ser una persona fuerte, sana y libre de fármacos. Nos vemos en los próximos vídeos.